Hola comunidad de Sector del Terror, les quiero contar algo que me pasó hace un tiempo, en un motel de carretera, de esos que están a la salida de la ciudad, y que uno usa cuando ya no da más del cansancio, y necesita parar aunque sea unas horas. Venía manejando desde hacía varias horas, con tráfico pesado al principio y después pura ruta, así que cuando vi el cartel del lugar decidí entrar sin pensarlo demasiado, más por necesidad que por otra cosa. Al llegar me pidieron la identificación. Anotaron algunos datos y también me hablaron de un tipo de resguardo para el auto dentro del predio. Algo que me llamó la atención, pero que en ese momento acepté, porque lo único que quería era descansar. Me asignaron una habitación bastante cerca del estacionamiento, pegada a otra que, según me dijeron, estaba ocupada. El lugar en general era simple, típico de paso, con las habitaciones alineadas y un espacio común al medio donde quedaban los autos. Nada fuera de lo normal. Así que no le di demasiada importancia a eso y me fui directo a acomodarme. Antes de entrar, decidí pasar por una máquina de golosinas que estaba cerca de la recepción. Metí un billete de $1 y saqué unas papas, más por costumbre que por hambre. En ese trayecto, ya de vuelta hacia la habitación, tiré la bolsa vacía en un cesto que estaba cerca de la entrada del pasillo. Y en ese momento me pareció escuchar algo, como una mesa que se corría, o una silla que raspaba el piso. Un ruido seco pero breve, como si alguien hubiera movido un mueble sin mucho cuidado. Miré hacia la puerta de al lado, pero no vi nada fuera de lo normal. Así que seguí. Una vez dentro me acomodé. Dejé las cosas en una silla. Me acosté y traté de relajarme, porque tengo el sueño muy liviano, y cualquier ruido me despierta. Así que siempre necesito unos minutos para poder quedarme dormido. El problema fue que a los pocos minutos empecé a escuchar golpes en la pared, que compartía con la otra habitación. No eran golpes fuertes ni continuos. Eran golpecitos cortos, como si alguien estuviera tocando con los dedos o con la uña. Algo muy leve pero constante, lo suficiente como para no dejarme descansar. Al principio pensé que era algo sin intención, como alguien distraído, pero los segundos pasaban y el ritmo seguía igual, sin pausa. En un momento, ya molesto, decidí golpear yo también la pared, no muy fuerte, solo como para que la otra persona entendiera que se escuchaba todo y que me estaba afectando. Lo que pasó después fue lo que me empezó a incomodar de verdad, porque apenas hice ese gesto. Del otro lado respondieron con la misma cantidad de golpes, y con un ritmo muy parecido, como si estuvieran imitando exactamente lo que yo había hecho. Me quedé quieto unos segundos, esperando que se detuviera, pero volvió a pasar. Me levanté. Fui hasta el baño para distraerme un poco, y cuando regresé los golpecitos seguían. Así que esta vez golpeé 4 veces seguidas con el puño. A los pocos segundos escuché 4 golpes del otro lado. Probé cambiar el ritmo, golpear más despacio, más fuerte, más suave, y la respuesta era siempre la misma. Una copia exacta, como si alguien estuviera del otro lado pendiente de cada movimiento mío. Ahí ya no era solo molestia, era una sensación rara, porque no parecía alguien tratando de hacer ruido, parecía alguien esperando que yo hiciera algo para repetirlo. En ese punto ya estaba cansado y bastante irritado. Incluso llegué a pensar en salir y golpear la puerta de al lado para que terminara todo. Pero me frené porque lo único que necesitaba era dormir. Entonces opté por algo más simple. Fui al baño, agarré papel higiénico, me tapé los oídos lo mejor que pude y corrí la cama unos centímetros alejándola de la pared compartida, tratando de aislarme un poco del sonido. Así, con ese arreglo improvisado, logré dormirme, aunque de fondo seguía escuchando esos golpecitos de forma intermitente durante buena parte de la madrugada. A la mañana siguiente me desperté cansado, como si no hubiera descansado bien. Tomé un poco de agua y noté que ya no había ningún ruido. Me preparé para irme y antes de salir, pasé por la recepción para comentar lo que había pasado.
más que nada como una queja por el tema de las paredes finas y el ruido constante del vecino. Le expliqué al recepcionista que no había podido dormir por los golpes de la habitación de al lado, que era algo que deberían revisar porque afecta a cualquiera que se quede allí. El hombre me miró unos segundos sin decir nada, con una expresión que no supe interpretar, y después me respondió algo que en ese momento me descolocó completamente. Me dijo que la habitación de al lado estaba vacía. No solo eso, me aclaró que hacía tiempo no se usaba porque el baño no funcionaba, y que por ese motivo no podían alquilarla, así que era imposible que hubiera alguien ahí durante la noche. Le comenté lo que había escuchado, lo de los golpes, lo de los muebles moviéndose, incluso lo del ruido cuando llegué. Pero él insistió en que no había nadie, que en ese sector solo había 2 habitaciones ocupadas, y que la otra persona estaba en un bloque distinto, donde se veía su auto estacionado. Para sacarme la duda le pedí que fuera a revisar, más que nada para quedarme tranquilo. Y en ese momento otro empleado se acercó con una llave y se dirigió hacia esa puerta. Yo, sinceramente, no me quedé a ver qué pasaba. Preferí salir, subirme al auto y seguir viaje, porque sentía que si me quedaba iba a ver algo que no tenía ganas de ver, o iba a confirmar algo que no iba a poder explicar. Nunca supe si esa habitación realmente estaba vacía o si había alguien que no debía estar allí. Pero lo único que tengo claro es que esos golpes no fueron normales, y que respondían exactamente a lo que yo hacía. Seguí con mi camino, pero durante varios kilómetros no pude dejar de pensar en eso, en la forma en la que me respondían, en la precisión con la que copiaban cada golpe, como si del otro lado no hubiera alguien haciendo ruido al azar, sino algo esperando que yo reaccionara. Desde ese día, cada vez que paro en un motel, trato de pedir una habitación que no tenga vecinos, o al menos que no comparta pared porque hay lugares donde uno entiende que es mejor no volver, aunque nunca haya visto nada directamente. Continuamos. Hola Glenn. Voy a contar una historia que al principio es un poco triste, pero que con el tiempo se fue acomodando, y hoy puedo decir que estoy mejor. Aunque hay cosas de esa noche que todavía recuerdo con bastante claridad. Yo me fui de México siendo joven. En ese momento, con mi pareja, teníamos la idea de empezar de cero y buscar algo mejor. Nos queríamos mucho, y dentro de todo, al principio las cosas funcionaron muy bien. Arrancamos de abajo, alquilando un lugar chico, acomodándonos como podíamos, aprendiendo a movernos en un país que no era el nuestro y entendiendo que si no nos apoyábamos entre los dos, no iba a salir bien. Con el tiempo conseguimos algo más estable. Nos mudamos. Empezamos a organizarnos mejor y a proyectar. El problema empezó cuando quisimos formar una familia. Ahí fue donde todo se empezó a complicar. No voy a entrar en detalles porque son cosas personales, pero la situación se volvió cada vez más tensa, más pesada, con discusiones constantes y un ambiente que ya no era sano. Pasamos de ser un equipo a estar en lados opuestos, y eso en un lugar donde no tienes a tu familia cerca se siente mucho más. Hubo un punto donde yo ya no me sentía tranquila y empecé a tener miedo de que las cosas se fueran a un lugar peor. Así que un día tomé la decisión. Agarré lo poco que tenía a mano, algunas cosas personales, documentación, ropa y me fui. No fue algo planeado con tiempo. Fue más bien una salida rápida después de otra discusión fuerte. Me subí al auto y empecé a manejar sin un destino claro. Estuve varias horas en la carretera, pensando, llorando, tratando de ordenar todo lo que había pasado y lo que venía. Era una mezcla de angustia, cansancio y también un poco de alivio por haber salido de ese lugar, pero al mismo tiempo con mucha incertidumbre. En un momento el cansancio me empezó a pasar factura y sentí que no estaba manejando bien. Así que decidí parar en el primer motel que encontrara. Entré sin dudar mucho.
Me atendieron desde el auto, ni siquiera tuve que bajarme. Había un hombre grande con cara de cansancio, de esos que ya están acostumbrados al turno noche. Me dio la llave, pagué y fui directo a la habitación. El lugar era bastante básico, tenía lo necesario para dormir. Pero el detalle era que los baños eran compartidos y estaban afuera, en un sector común. No era lo ideal, pero en ese momento lo único que necesitaba era cerrar la puerta y descansar un poco. Entré, dejé mis cosas y me acosté, pero no me podía dormir. Tenía la cabeza muy cargada, repasando todo lo que había pasado, y aunque estaba cansada, no lograba relajarme. Pasó el tiempo y en algún momento miré el celular. Eran cerca de las 3 de la madrugada. Me dieron ganas de ir al baño. Salí, cerré con llave y caminé hasta el sector de los baños. Había 2 puertas, una para hombres y otra para mujeres. Dentro de todo estaba limpio, mejor de lo que esperaba. Entré, traté de no tocar demasiado. Me lavé la cara y me tomé un momento para respirar un poco. Cuando salí me encontré con un hombre. Era muy grande, de contextura pesada, y estaba justo en la salida, como si hubiera llegado al mismo tiempo que yo. El espacio era chico, así que prácticamente nos cruzamos de frente. El tipo se me quedó mirando. Yo traté de evitarle la mirada, pero en un momento terminé mirándolo igual. Y ahí fue cuando noté algo raro. No era algo sobrenatural ni nada de eso, pero sus ojos no estaban bien. Tenía las pupilas muy dilatadas, muy oscuras, como si estuviera bajo algún efecto o en un estado alterado. No dijo nada al principio, y de golpe me agarró del cuello. Me empujó contra la pared sin aviso y me dijo, en voz baja pero firme, que tenía que ir con él, que si no me iba a pasar algo muy malo. Fue todo muy rápido. Yo no entendía nada, solo trataba de soltarme. Le empecé a pedir que no, que por favor no me hiciera nada. Le dije lo primero que se me ocurrió, que tenía familia, que tenía hijos, cosas que en ese momento ni siquiera eran verdad, pero necesitaba que me soltara. Me puse a llorar, pero no de forma tranquila, fue un llanto fuerte, descontrolado. Y eso fue lo que cambió todo. El hombre que me había atendido en la entrada escuchó y apareció. No sé si estaba cerca o si salió a ver qué pasaba, pero llegó rápido. Le pegó al tipo, lo suficiente como para que me soltara. Y en ese momento el hombre salió corriendo. Todo pasó en segundos. Me quedé apoyada contra la pared tratando de respirar, mientras el otro hombre salía a ver hacia dónde se había ido. Después volvió y le pregunté de qué habitación era, si lo conocía, si estaba alojado allí. Me dijo que no tenía registro de alguien así, que no había alquilado ninguna habitación y que no lo había visto entrar. Eso fue lo que más me descolocó, porque el lugar no era tan grande como para que alguien pasara desapercibido. Llamaron a la policía para hacer la denuncia, pero no pudieron encontrarlo. Volví a la habitación para no volver a salir más. Me quedé encerrada hasta que amaneció. Al día siguiente vinieron algunos familiares a buscarme y me fui de allí. Después de eso no volví a mi casa. La relación ya estaba completamente rota y con lo que había pasado terminé de tomar la decisión. Empecé el proceso de separación y, cuando fuimos a lo legal, pasó algo que no esperaba. Las marcas en el cuello eran claras, y en un primer momento todos pensaron que habían sido causadas por mi pareja. Por cómo estaba la situación, era lo más lógico que alguien pudiera pensar. Pero yo expliqué lo que había pasado. Hice la denuncia correspondiente, y eso terminó jugando a mi favor. Mi defensa tomó ese hecho como prueba de que yo había estado en una situación de riesgo ajena a la relación, y todo el proceso terminó inclinándose a mi favor. No fue fácil, pero salí de eso. Hoy estoy mejor, más tranquila, con otra vida. Pero esa noche, esa sensación de no saber quién era esa persona, ni de dónde salió,
Es algo que no se me va, porque más allá de todo lo que vino después, hubo unos segundos donde no sabía si iba a poder salir de ahí. Continuamos. Hola Glenny comunidad. Les quiero contar algo que me pasó trabajando de noche en un motel en Estados Unidos. Un lugar bastante simple, pero que con el tiempo se volvió rutinario para mí, porque aunque muchos no lo soportan, a mí el turno nocturno me gusta. No hay gente dando vueltas, nadie te molesta, y puedes manejar tus tiempos mientras cumples con lo que tienes que hacer. Así que entre la radio, algún podcast o incluso escuchando historias como las de este canal, las horas pasan bastante rápido. El motel tiene una sola entrada que también funciona como salida, con un playón en el centro donde estacionan los autos, y todas las habitaciones alrededor. Y desde mi cabina tengo vista directa a ese espacio, además de las cámaras. Así que sé perfectamente quién entra, quién sale y qué está pasando en cada momento. Algo que con el tiempo te vuelve bastante observador, incluso más de lo necesario. Esa noche en particular era el Día de Muertos, y aunque yo no soy de festejarlo mucho, sí se siente distinto el ambiente, más tranquilo, más raro también, como si todo estuviera más lento. Y en ese contexto llegó un auto viejo, bastante golpeado, manejado por una chica que a primera vista parecía frágil, como si le costara incluso sostener el volante. Pero lo estacionó perfecto, en una sola maniobra, sin dudar, lo cual ya me llamó un poco la atención. Cuando bajó vi que llevaba una valija grande, algo que no es común en ese tipo de moteles donde la mayoría de la gente solo se detiene a dormir unas horas y luego seguir con su viaje. Así que me quedé mirando mientras entraba a la habitación que le asigné. Abrió las cortinas y prendió la luz, lo que me dio una vista bastante clara desde donde estaba, mucho mejor que la de las cámaras. Al principio no pensé nada raro. La chica se movía dentro de la habitación. Su silueta se veía a través de la cortina fina, y en un momento me dio la sensación de que estaba bailando o moviéndose de forma rara, como si estuviera entreteniéndose sola, lo cual tampoco es algo tan extraño si alguien viene de un viaje largo y quiere relajarse un poco antes de dormir. Así que seguí mirando, más por curiosidad que por otra cosa. El problema empezó cuando noté que ya no estaba sola. Sin haber visto entrar a nadie más, apareció otra sombra dentro de la habitación. Claramente de una persona mucho más grande, más alta, con una espalda ancha, alguien que físicamente no pasaría desapercibido. Y sin embargo yo estaba seguro de que no había entrado nadie después de ella, porque desde mi posición se ve todo. No hay forma de que alguien pase sin que yo lo note, y menos en ese horario donde no había movimiento. Al principio pensé que podía ser un error mío, tal vez el cansancio, tal vez una mala interpretación de las sombras, pero cuanto más miraba, más claro se hacía que eran dos personas, moviéndose, acercándose, interactuando entre sí, como si se conocieran, como si estuvieran juntos desde antes, lo cual no tenía sentido con lo que yo había visto. La situación se volvió todavía más extraña cuando las sombras empezaron a acercarse de una forma más íntima. Él la tomó por la cintura desde atrás. Parecía besarla, y todo daba la sensación de una escena normal entre dos personas, salvo por el detalle de que yo sabía que eso no podía estar pasando así. En ese momento ya no estaba tranquilo. Empecé a sentir que algo no encajaba, que había algo que se me estaba escapando, y no era solo curiosidad, era incomodidad, porque si realmente había alguien más en esa habitación, yo tenía que saber cómo había entrado. Y fue ahí cuando pasó lo peor. En un movimiento rápido, casi brusco, la figura del hombre tomó la cabeza de la chica y la giró de una forma que no parecía natural, como si hubiera aplicado una fuerza excesiva, y en ese mismo instante la sombra de ella se desplomó hacia abajo, desapareciendo de la vista como si hubiera caído al piso. Yo me levanté automáticamente de la silla,
Me acerqué más al vidrio para ver mejor, tratando de entender qué había pasado. Pero antes de poder reaccionar, la figura del hombre se acercó a la ventana, extendió los brazos y cerró las cortinas de golpe, dejando la habitación completamente a oscuras. En ese momento me quedé en silencio, con el teléfono en la mano, sin saber si lo que había visto era real o si estaba interpretando mal algo. Pero la sensación que tenía no era de confusión, era que algo había pasado y yo lo había visto. Después de unos minutos sin moverme, decidí llamar a emergencias. No fue una decisión rápida, dudé bastante, porque sabía que si me equivocaba podía traerme problemas en el trabajo, pero también sabía que si no hacía nada y realmente había pasado algo grave, la responsabilidad iba a ser mía. Cuando llegaron los patrulleros les expliqué todo lo que había visto, les señalé la habitación y me pidieron la llave de seguridad que tenemos para estos casos. Así que salí con ellos al playón y me quedé observando desde afuera mientras golpeaban la puerta. Nadie respondía. Golpearon varias veces, cada vez más fuerte, hasta que decidieron abrir. Yo me quedé a unos metros, mirando, tratando de anticipar lo que iba a pasar, con la imagen en la cabeza de lo que había visto antes. Pero lo que encontraron no fue nada de eso. Dentro de la habitación estaba la misma chica, acostada en la cama, abrazada a un hombre que coincidía con la silueta que yo había visto. Y los dos estaban bien, conscientes, molestos por la situación, sin entender por qué la policía había entrado así. Hubo discusiones, explicaciones, y al final todo quedó como una falsa alarma, algo que yo había interpretado mal según ellos. Y aunque intenté explicar lo que había visto, era evidente que nadie me iba a creer del todo. Después de que se fueron, me quedé pensando en todo eso, tratando de encontrarle una lógica, una explicación que me dejara tranquilo. Pero hay un detalle que no me cierra hasta el día de hoy. La chica había entrado sola. De eso estoy completamente seguro. Y cuando se fueron lo hicieron rápido, sin querer hablar demasiado, y dejaron la valija en la habitación. Cuando fui a revisarla más tarde, estaba vacía, completamente vacía, pero por dentro tenía marcas, como si hubiera tenido algo pesado guardado durante mucho tiempo. No encontré nada más, no pasó nada más esa noche, pero desde ese momento, cada vez que veo a alguien entrar solo a una habitación, me quedo mirando un poco más de lo normal, porque hay cosas que uno ve una vez, y aunque nadie más las confirme, no se olvidan. Continuamos. Hola Glenn, y comunidad. Lo que voy a contar me pasó hace un tiempo y, aunque intenté bajarle el peso con los días, todavía hoy, cada vez que lo recuerdo, me deja una sensación rara, como si algo no terminara de cerrar del todo. Trabajo manejando un camión de mudanzas en Estados Unidos, en una zona donde hay muchísima comunidad mexicana. Los viajes que hacemos suelen ser largos, pesados, de esos en los que uno pasa horas y horas solo con la ruta por delante. Ese día en particular había sido uno de los trayectos más largos que me habían tocado en meses. Había descargado todo, había comido algo en un bar de carretera, y ya estaba de regreso, con el cansancio encima, pero también con esa tranquilidad que te da saber que ya estás volviendo a casa. Eran cerca de las 10 de la noche cuando salí del pueblo. La ruta estaba bastante vacía, apenas algún que otro auto a lo lejos, y fue ahí cuando la vi. Una mujer al costado del camino hacía dedo, mirando en la misma dirección en la que yo iba. No es algo tan raro en esas zonas, pero tampoco es lo más común, y menos a esa hora. Reduje la velocidad. La miré bien y traté de evaluar la situación, como hacemos todos los que manejamos de noche, midiendo riesgos, viendo si hay algo fuera de lugar, si hay alguien más escondido, si puede ser una trampa o simplemente alguien que necesita llegar a algún lado. Frené porque no vi nada extraño.
Se acercó con una naturalidad que me llamó la atención, como si ya supiera que la iba a llevar. Subió, me agradeció, y apenas cerró la puerta empezó a hablar. Desde el primer momento la conversación fluyó demasiado fácil. No hubo ese silencio incómodo típico de cuando subes a un desconocido, sino que todo se dio como si nos conociéramos de antes. Hablamos del viaje, del trabajo, de la vida en la ruta y de cosas simples. Tenía una forma de expresarse muy particular porque, aunque se veía joven, hablaba como alguien mucho más grande, con una manera de elegir las palabras que no era común para alguien de su edad. En un momento me dijo su nombre, y ahí fue cuando sentí algo raro por primera vez. No era un nombre común para alguien como ella, era más bien un nombre de señora de otra época. No le di demasiada importancia, pero me quedó dando vueltas. La charla siguió y en un punto, sin que yo hiciera nada, apoyó su mano izquierda sobre mi pierna y me miró fijo. Fue un gesto claro, directo, sin vueltas. Yo la miré también entendiendo perfectamente lo que estaba pasando, porque uno que vive en la ruta ya conoce esas situaciones y sabe leerlas. Le pregunté si le parecía que paráramos en un motel que estaba cerca, y ella aceptó con una sonrisa que, en ese momento, me pareció completamente normal. Entramos al lugar unos minutos después. Era uno de esos moteles de carretera donde, por seguridad, obligan a bajar a todos los que entran para registrarse. Cuando abrimos la puerta, sonó la campanita típica, y el tipo de la recepción nos miró primero a mí, después a ella, y volvió a mirarme con una sonrisa medio rara, como si algo le resultara familiar. No le di importancia en ese momento. Nos pidió las identificaciones, anotó los datos, y ahí pasó algo que en ese instante dejé pasar, pero que después iba a cobrar mucho más sentido. Cuando ella firmó, yo miré el papel casi por reflejo, y me pareció ver un nombre muy parecido, unas líneas más arriba. Pensé que era coincidencia. Firmé yo también. Pagué la habitación. Nos dieron la llave y fuimos hacia el cuarto. Todo lo que pasó después fue completamente normal. Nada fuera de lo esperable en una situación así. Charlamos un poco más. Estuvimos juntos. Y en algún momento nos dormimos. A la mañana siguiente me desperté solo. Al principio no me sorprendió tanto porque es algo que puede pasar. Miré alrededor. Mis cosas estaban todas ahí. La llave del camión también. No faltaba nada. Pensé que quizás había salido al baño o que simplemente se había ido sin hacer ruido. Algo que tampoco sería raro. Salí a ver. Caminé un poco por el lugar, pero no la encontré. Me quedé un rato fumando afuera, esperando por si volvía, aunque en el fondo ya sabía que no iba a pasar. No le di más vueltas. Tenía que seguir con mi viaje. Antes de irme, por alguna razón que no termino de explicar, decidí pasar por la recepción. Entré, volvió a sonar la campanita, y el tipo me miró otra vez con esa misma sonrisa. Le pregunté si había visto a la chica salir, esperando una respuesta simple, pero lo que me dijo fue lo que empezó a cambiar todo. Me dijo que no. Le pregunté entonces si podía estar en algún otro lugar del motel, y negó con la cabeza. Ahí hizo algo que me dejó helado. Sacó el libro de registro y me lo puso delante. Me señaló la firma de ella para después subió un poco más la hoja y mostrarme otra firma, y después otra más. Todas eran iguales. El mismo nombre, con la misma letra y la misma forma de firmar. Me empezó a pasar las páginas, una tras otra, y en todas aparecía lo mismo. Cada 2 o 3 días, esa misma chica ingresaba al motel con un nombre distinto. Siempre el mismo nombre, siempre la misma firma. Él me decía que le parecía raro porque, si alguien se dedica a ese tipo de cosas, normalmente cambia de nombre, evita dejar registros tan evidentes.
Pero acá no. Era siempre igual. Yo no sabía qué decir. Me quedé mirando el libro tratando de entender. En ese momento no pensé en nada paranormal. Simplemente me parecía una situación extraña. Pero antes de que me fuera, el tipo me dijo algo más. Me dijo que estaba seguro de que, si pasaba por la salida del pueblo, la iba a ver otra vez, haciendo dedo esperando a que alguien la levantara. Le dije que sí, que podía ser, que quizás era su forma de moverse, y me fui. Cuando salí, me quedé unos segundos parado al lado del camión, pensando en lo que acababa de ver. Tenía dos opciones: volver hacia la salida del pueblo para comprobar si lo que me había dicho era cierto, o seguir mi camino y olvidarme de todo. Por un momento estuve tentado de volver, de sacarme la duda, de ver si realmente estaba ahí otra vez, como si nada hubiera pasado. Pero arranqué el camión y seguí. Mientras manejaba, la cabeza empezó a trabajar sola, armando escenarios, repasando detalles, recordando cosas que en el momento no me habían parecido importantes. Su forma de hablar, su nombre, la facilidad con la que apareció en la ruta. No sé qué fue lo que pasó realmente esa noche. No sé si estuve con una persona que simplemente repite un patrón, o si hay algo más detrás de todo eso. Nunca volví a ese motel. Nunca quise volver a pasar por esa salida del pueblo a esa hora. Y tampoco intenté averiguar más. Pero hay algo que sí tengo claro. Cada vez que manejo de noche, cuando veo a alguien al costado de la ruta haciendo dedo, ya no freno tan fácil como antes. Continuamos. Hola Glenn y comunidad. Les quiero contar algo que nos pasó a mi señora y a mí en un viaje por carretera por Estados Unidos. De esos que uno hace confiado pensando que va a llegar sin problemas, pero que con el paso de las horas se vuelve pesado y termina obligándote a parar donde sea. Esa noche veníamos manejando desde hacía mucho tiempo. La ruta se había puesto complicada en varios tramos, y aunque intentamos turnarnos para descansar un poco, cerca de las 2 de la madrugada los dos estábamos igual, con los ojos que se nos cerraban solos y sin margen para seguir. Así que decidimos meternos en el primer motel que encontramos. Entramos. Estacionamos el auto justo frente a la puerta de la habitación. Y prácticamente ni hablamos, porque el cansancio era tanto que dejamos las cosas como estaban. Nos tiramos en la cama y nos dormimos en cuestión de minutos. No hubo tiempo de revisar nada, ni de mirar bien el lugar. Fue una de esas noches en las que solo quieres apagar todo y seguir al día siguiente. Así que así lo hicimos. A la mañana siguiente, después de levantarnos y comer algo rápido, salimos al estacionamiento con la idea de retomar el viaje sin perder más tiempo. Me subí al auto, giré la llave y no pasó nada. Probé un par de veces más hasta que el motor intentó arrancar pero falló. Me bajé para abrir el capot y revisé lo poco que sé de mecánica. Más que nada cables y conexiones visibles. Pero no encontré nada claro. Así que probé de nuevo y el resultado fue el mismo. El auto no arrancaba. Fuimos hasta la recepción a explicar lo que nos pasaba, aclarando que no éramos de la zona, y ahí nos dijeron que había un mecánico que solía trabajar con ellos, que estaba en una localidad cercana y que si lo llamábamos de parte del motel, seguramente vendría rápido. No era la opción ideal, pero en ese contexto tampoco teníamos muchas alternativas. Así que lo llamamos y nos quedamos esperando afuera, sentados cerca del estacionamiento, con las valijas ya preparadas. Al rato llegó en una camioneta Ford bastante grande. Se bajó, nos miró pero no nos saludó. Pasó directo hacia la recepción y se puso a hablar con el encargado del lugar. Desde donde estábamos se veía que tenía un cigarrillo en la boca, apagado. Y mientras conversaba nos miraba de reojo, sin acercarse. Algo que a mi señora no le gustó nada desde el primer momento, aunque yo traté de restarle importancia porque necesitábamos resolver el problema y seguir. Cuando finalmente se acercó, nos pidió la llave del auto y nos preguntó qué había pasado.
Le expliqué que la noche anterior había funcionado bien y que a la mañana directamente no arrancaba. Y sin decir mucho más empezó a revisar el motor. Estuvo un rato trabajando con sus herramientas, probando cosas, hasta que nos dijo que necesitaba traer unos repuestos porque había componentes eléctricos que no estaban funcionando bien. Así que se fue y tardó varias horas en volver. Durante ese tiempo nos quedamos en el motel. Comimos algo de una máquina expendedora. Tratamos de hacer tiempo y de no pensar demasiado en la situación porque ya de por sí era incómoda. Cuando volvió retomó el trabajo, abrió el cofre, hizo algunos ajustes más y después de unos minutos me pidió que intentara arrancar. Y esta vez el auto respondió sin problemas. Nos dijo que en esa zona las cosas se resolvían así, rápido y sin tanto trámite. Nos cobró un monto que la verdad no era alto y nos dejó ir. Cargamos las cosas y retomamos la ruta, aliviados por poder seguir. Pero a los pocos kilómetros, cuando encendimos la calefacción, empezamos a notar un olor raro dentro del auto. No era un olor común, era como una mezcla de humedad con algo quemado, algo parecido al azufre o al olor que queda cuando se apaga una vela, con un toque vegetal como si hubiera algo orgánico involucrado. Y lo curioso es que solo aparecía cuando prendíamos el aire. Seguimos unos kilómetros más, pero el olor empezó a hacerse más presente, hasta el punto de que tuvimos que bajar las ventanas porque nos estaba mareando. Mi señora empezó a sentirse mal y me pidió que frenara al costado de la ruta, así que paré y ella se bajó para recomponerse un poco. Mientras tanto, decidí abrir el capot otra vez para ver si encontraba algo que explicara ese olor, algo que el mecánico hubiera cambiado o dejado ahí sin querer. Ahí fue cuando lo vi. Justo en la toma de aire de la ventilación del auto, había un paquete atado con un cordel, con unas ramas o yuyos alrededor, y algo adentro que no se veía bien, pero que al golpearlo suavemente con la llave sonaba sólido, como si tuviera algo duro dentro. En ese momento me acordé de comentarios que había escuchado alguna vez, sobre no tocar ese tipo de cosas directamente. Así que busqué 2 palos que había al costado del camino, y los retiré sin usar las manos. Y al moverlo el olor se hizo mucho más fuerte, confirmando que venía de ahí. Lo tiré lo más lejos que pude y cerré el cofre. Cuando mi señora volvió, no le dije nada, porque sabía que se iba a sugestionar y la situación podía empeorar. Así que seguimos viaje como si nada, ya sin ese olor dentro del auto. Más tarde, cuando llegamos a destino, intenté buscar información sobre ese tipo de paquetes, sobre los olores, sobre posibles explicaciones, pero encontré tantas versiones distintas que preferí no sacar conclusiones. Lo único que sí hice fue intentar comunicarme con el mecánico otra vez, más que nada para preguntarle qué había hecho exactamente. Pero para mi sorpresa el número ya no respondía, y cuando insistí me di cuenta de que me había bloqueado. Desde ese día tengo claro que no voy a volver a ese lugar, ni a confiar tan rápido en alguien solo porque viene recomendado, porque más allá de que el auto volvió a funcionar, hay detalles que no terminan de cerrar, y situaciones que te hacen pensar que no siempre sabes con quién estás tratando, sobre todo en la ruta y en lugares donde uno está de paso.